Pues seguimos con nuestra serie, hermanos, que estamos viendo. Glorificando a Dios. ¿En qué, hermanos? En todo, amén, hermanos. Abra su Biblia en Efesios 6. Aquí se me perdió a mí. Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? Glorificando a Dios como hijos, amén. Hay aquí jóvenes. Y yo creo que aún los adultos, ¿cuántos tienen a sus papás? Todavía tienen alguno de sus padres. Bueno, pues también esta palabra es para ustedes, hermano. Amén. Vamos a leer, dice ahí, hijos, obedecer, ¿cómo, hermano? En el Señor a vuestros padres. ¿Por qué, hermano? Porque esto es justo, amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué, hermanos? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, hermano. Comentaba con el pastor el domingo que los niños ya entraron a la escuela, ¿no? Muchos que ya van a la educación media superior, pues ya entraron desde hace, creo, 15 días, ¿no? Pero los niños de primaria y secundaria apenas entraron esta semana, creo, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios en cómo nos manejamos, en cómo educamos a nuestros hijos. Amén, hermanos, porque ellos constantemente están siendo bombardeados. ¿Usted sabe que en las escuelas el método de educación cómo es? ¿Ha leído los libros de su hijo o de su hija? ¿Ha investigado qué es lo que les enseñan? Es una pregunta, hermanos. ¿Lo han hecho? ¿O lo tienen que hacer, hermanos? Porque si ustedes observan y ustedes se ven, todo absolutamente es anticristiano. Todo el método es anticristo. Todo el método, hermano. ¿Por qué? ¿Qué les enseñan? ¿Que el hombre de dónde viene? Ellos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló vida en él. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Qué es lo que les enseñan a ellos en la escuela? No hay Dios, todo es por obra de la casualidad. Una explosión y otra explosión hizo que se formara una cosa y de la nada vino esto y de la nada vino aquello. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como padres cristianos, hermano, es nuestro deber educar a nuestros hijos bajo los principios bíblicos. Eso ya lo vimos la vez pasada, hermanos. Pero yo quiero hacer que nos hagamos conscientes, hermano, ¿cuánto tiempo pasan tus hijos escuchando estas cosas? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuántas horas son en la escuela? ¿5 o 6 horas? Algunos 8 horas, ¿no? Creo. 8 horas. Ahora, multiplica 8 por 5. 40 horas de las enseñanzas que les están diciendo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. ¿Cuánto tiempo pasas tú con ellos diciéndole, Dios dice de esta manera? ¿Cuánto tiempo pasas? Bien, hermanos, tenemos que reflexionar acerca de esas cuestiones, hermano. El primer ministerio ya lo hemos visto, que tú tienes, ¿qué es, hermano? Es tu familia, tu esposa, tu esposo, es eso, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes en la época que nos tocó vivir, hermanos. Usted debe de ser consciente y yo debo de ser consciente que ellos están siendo atacados constantemente. Los jóvenes son atacados constantemente y son presionados, hermano. Son influenciados. La palabra de Dios habla, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pero ¿qué tipo de pecadores son los que ellos encuentran? Digamos un joven de entre 15 a 25 años. ¿Qué tipo de influencia encuentra? ¿Un hombre de 80 años? ¿Un hombre de 70 años? ¿O personas jóvenes de su edad? Jóvenes de su edad, hermano, pero que tienen la maldad a flor. Y ellos son influenciados por eso, hermano. Y si nosotros con la palabra de Dios no contrarrestamos eso, hermano, por eso es que nuestros hijos, hermano, son rebeldes, son contestones. Y mire, sabemos que Dios va a escoger a quien Él ya predeterminó y ya predestinó. Pero la labor de nosotros como padres, ¿cuál es? ¿Cuál vimos que era? ¿Cuál era, hermanos? Evangelizar, pastorear
y evangelizar el corazón de tu hijo. Si tú no lo haces, hermano, otros sí lo van a hacer, pero no va a ser lo que la palabra de Dios dice. Va a ser cualquier otra cosa que sea y que esté en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hermano, tenemos un enemigo, el cual trabaja constantemente. ¿Y sabes cómo trabaja? ¿Por medio de qué, hermano? ¿Dónde es el ataque del enemigo para tu vida? ¿Físico? Acá está, hermano. Acá. Aquí es el ataque. Con pensamientos. Te pone él pensamientos. Por eso, si nosotros vemos aquí en Efesios y hemos estado estudiando aquí en Efesios lo que tiene que ser la esposa bíblica, el varón de Dios y los hijos, los padres, cómo nos debemos de guiar. Si usted se fija en Efesios, ¿qué viene en el último capítulo de Efesios? Ahí le vea en su Biblia, en el verso 10. ¿Qué dice, hermanos? La armadura de Dios, ¿por qué? Porque tenemos una lucha, hermano. Mire, estamos en guerra, hermano. Si usted no se ha dado cuenta, estamos en guerra. ¿Qué hace un soldado cuando va a ir a la guerra? Se prepara. La pregunta es para nosotros, ¿nos estamos preparando nosotros? Todas estas cosas que estamos viendo aquí, hermano, mire, hay pocos jóvenes ahorita y no hay niños porque están ahí arriba, les están dando su clase y está bien. Pero esto es algo que usted debe de enseñar a sus hijos. Usted. Aquí es un refuerzo de lo que ellos escuchan en su casa. Pero veíamos que si no hay un orden, empezando por el hogar, es muy difícil que los hijos, hermano, vengan a Cristo. Porque tú con tus palabras puedes decirle, cree en Cristo, Cristo es así, Cristo es maravilloso, Cristo es grandioso, Cristo es lo mejor que te puede haber pasado. Pero si ellos ven pleitos en tu casa, si ellos ven, varón, que tú no amas a tu esposa y que tú le insultas, y tú, mujer, si tus hijos ven que no te sujetas a tu marido, ¿tú qué crees que ellos piensan? Mi papá y mi mamá son unos hipócritas. Se oye fuerte, pero es la realidad, hermanos. Somos fariseos que venimos a la iglesia y tenemos un comportamiento. Y estamos en la casa y somos totalmente diferentes. No hay congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Tus hijos son afectados, hermano, por eso. Tus hijos son afectados. Usted se ha fijado, por ejemplo, el hijo del Chapo, ¿a qué se dedica? ¿Se ha fijado en eso? Y usted, fíjese, a lo mejor usted no tomó el mismo oficio, el mismo negocio que su papá, pero la mayoría de veces es así. Si el papá es doctor, pues los hijos quieren ser doctores, ¿no? Si los papás son comerciantes, pues los hijos comerciantes también. En su mayoría, no en todos los casos, pero en su mayoría. Estos hombres que son narcotraficantes, ¿qué son sus hijos? La influencia de los padres, hermano, es mucho, pero más en sus acciones, hermano, que en lo que ellos hablan. Tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿ya se dio cuenta? ¿Se dio cuenta de lo que pasó hoy en Italia? O sea, son señales, hermano. Dice la palabra de Dios que había 10 vírgenes, ¿verdad? Y que se oyó una voz que decía, ¿qué decía esa voz? Ahí viene el esposo. ¿Sabe que estas son voces, hermano, que están diciendo eso? Todas estas cuestiones que están pasando, dice, ahí viene el esposo. ¿Qué hicieron las vírgenes prudentes? ¿Qué hicieron, hermanos? Se prepararon. ¿Y las insensatas? Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo? En mi hogar. No aquí en la iglesia, porque como lo ha dicho el pastor, y muchas veces, aquí en la iglesia todos somos buenos. En la iglesia todos somos amables. En la iglesia todos nos hablamos con respeto. Es más, le hablamos con respeto a nuestra esposa, aunque en la casa no le hablemos con respeto. Pero ¿cómo vives en tu casa, hermano? Porque tú eres el ejemplo que tus hijos van a seguir. Esa responsabilidad te la ha delegado Dios. Dios, hermano, amén. ¿Qué dice en el verso? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que aquí el común denominador en estos textos es en el Señor? En el Señor, en el Señor. Ahora, ¿qué hay de los hijos que no son creyentes?
¿Tienen que obedecer esto? Sí lo tienen que obedecer, aunque no lo pueden hacer. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Pero es un mandamiento para todos. El que el hombre glorifique, bendiga y exalte el nombre de Dios, ¿es solamente para sus hijos o es para todo el mundo? Es para todo el mundo. Es más, dice, alábenle los monstruos marinos, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, exalten el nombre de Dios. Todos los seres vivientes alaben su nombre. No es un mandamiento únicamente para hijos, es un mandamiento para todo ser humano. Y el mandamiento de obedecer a los padres es para todos. Así es que, joven, si tú dices, bueno, a veces que yo vengo porque me traen, pero yo no quiero saber nada de eso, pues te voy a decir una cosa. De cualquier modo, tú tienes que obedecer y honrar a tus padres. De cualquier modo. Hermanos que ya están casados, pero que tienen a sus papás, deben de honrar a sus padres. Debemos de honrar a nuestros padres. Amén, hermanos. Romanos 1:28. Yo sé que este texto lo hemos leído muchas veces y a lo mejor muchos se lo saben de memoria, pero tenemos que hacer conciencia, hermano, de en qué categoría pone Dios el no cumplir este mandamiento. Amén. 1:28 al 32 dice, hablando ya en versículos anteriores de la homosexualidad y cómo es una abominación para Dios, dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Los que tenemos hijos que no son creyentes, o conocidos, familiares, papá, mamá, esposo, esposa, podemos ver todas estas cosas en el corazón de ellos. Amén. Dice ahí, en el 28 dice, 29, ¿verdad? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué, hermano? Vean qué categoría pone Dios al que no cumple con ese mandamiento. Ya vimos lo demás, pero vean qué categoría está poniendo Dios. Dios lo ve de esa manera. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Amén, hermano. En esa categoría pone a Dios el desobedecer y el deshonrar a nuestros padres. No es algo ligero, hermano. Mire, ¿cómo se castigaba esto en los tiempos del Antiguo Testamento? Vamos a verlo, Deuteronomio 21. (21:18) ¿Lo tiene, hermano? (21:18) dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Y qué, hermano? Aquí podemos definir que entonces era un niño no tan pequeño, era un joven, ¿no? Amén. Dice, ¿qué va a pasar entonces, hermano? Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. ¿Y qué, hermano? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Por qué tenían que matar a ese hijo, hermano? Por rebelde. Pero porque además, hermano, ¿una nación de qué se compone? De una sociedad, ¿no? ¿Y la sociedad de qué se compone? De familias. Entonces, si hay una persona así, ¿a qué va a infectar
esa persona, a la sociedad y a la familia. Por eso es que tenía que ser muerto, porque Dios quería un pueblo santo. Ahora, hermano, esto ya no se aplica en este tiempo, pero ¿sabes qué? Dios sigue pensando lo mismo. ¿Sabes que Dios sigue pensando lo mismo, hermano? Y lo vamos a ver más adelante. A lo mejor me dices, no, pero Dios es un Dios de misericordia. Sí, amén. Dice que el que viene con un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Pero aquí estamos hablando de alguien que es rebelde, de alguien que es contumaz. De eso estamos hablando, hermano. Amén. Es fuerte, hermano, pero así es. ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros hijos entonces? Jóvenes, ustedes deben de obedecer a sus padres. Ustedes por su edad, hay muchas cosas, hermanos, que actúan con simpleza por su edad. ¿Sabía que cuando educaban a los hebreos en el Antiguo Testamento no había adolescencia? O sea, no era un proceso de crecimiento del joven. No existía. Era niñez y hacerse hombre. Solamente. Adolescencia no existía, hermanos. Porque los jóvenes tenían que estar con los hombres mayores para que estos les enseñaran a ser hombres. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Los jóvenes, ¿con quién se juntan? Y los jóvenes hacen las mismas simplezas que hacen los demás jóvenes. Entonces, hermano, muy importante, varones de aquí de la iglesia y de sus casas. Nosotros estamos puestos aquí para hacer ejemplo. Todos los varones. En tu casa primero, y para que tú te juntes con un joven y lo enseñes en el camino del Señor. Si ese joven por alguna razón su papá no viene, o no es creyente, o no lo tiene, tú debes de acercarte a él y enseñarle la palabra del Señor. Es muy delicado, hermano. Por eso Dios lo puso en los 10 mandamientos, en sus leyes. ¿Qué leyes iba a poner en nuestras mentes y corazones, hermano? ¿Cuál ley? Sí, la ley de Dios, pero ¿qué ley? ¿La ley ceremonial? La ley moral de Dios. ¿Y cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Los primeros 5, ¿con quién tienen que ver? Con Dios. Y los segundos 5, con nuestro prójimo. Por eso Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que iba a estar en nuestro corazón, hermano. Y en esos 10 mandamientos, ¿qué viene? Honra a tu padre y a tu madre. Amén, hermanos. Es algo delicado y que tenemos que hacer. Proverbios 1. Muchos estamos pagando todavía, hermanos, la consecuencia de no hacer esto que vamos a leer. Capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares, ¿qué, hermano? A tu cuello. Muchos estamos pagando las consecuencias de, en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, no haber obedecido a nuestros padres, haber sido rebeldes. Pero ¿sabe qué, hermano? Ustedes jóvenes que están aquí, obedezcan a sus padres. Es bendición para ustedes. Y a un hermano mayor que estás aquí, tienes a tus padres, y aquí hay una pregunta. Tú eres casado y tienes a tus 2 padres, o a tu papá o a tu mamá. ¿Debes de obedecerlos y honrarlos? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Obedecerlos y honrarlos en todo? Mire, hermano, dice que cuando uno ya se va a casar, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tú toda tu vida, y la vida que tus papás te permita tener el tiempo, los tienes que honrar. Pero obedecer ya no, porque tú tienes que tomar tus decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Tú no puedes depender de tu papá siendo ya un hombre mayor, siendo un hombre casado. Sí le puedes pedir un consejo, y es sabio pedirle un consejo a tu papá.
es sabio. Pero a veces igual el consejo del papá no es tan sabio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Obedecer ciegamente a mi padre? No. Yo como cabeza de familia tengo que tomar una decisión. ¿Y cómo va a ser mi decisión? ¿Basado en qué? En la palabra de Dios. Mire, cuando yo me casé, yo de por sí, se los he dicho, siempre fui muy rebelde. Pero hubo una sola ocasión que mi papá me quiso decir qué tendría que hacer en una situación con mi esposa. Y yo tuve que frenar eso, porque no era sabio, no era de Dios. Entonces yo tengo que apegarme a la palabra de Dios. Y me ha dado muchos consejos que sí son sabios y que son de parte de Dios, esos los he tenido que tomar. Pero hermano, tú debes de honrar a tus padres hasta que tus padres mueran, o hasta que nos vayamos con el Señor, o hasta que tú mueras. Obedecerlos, hermano, solamente debes de aceptar un consejo de Él. Porque por eso a veces hay problemas en los matrimonios. Porque el esposo o la esposa se dejan guiar con lo que los papás les dicen. Y se hace un caos en la familia. ¿Quién debe de dirigir en un matrimonio? Primero, ¿cuál es el orden? Dios. Después los papás y luego el esposo o la esposa. No, no, ¿verdad que no? Después, el hombre es el sacerdote, el varón, no los hijos. Porque aquí hay un problema también. Los padres a veces no queremos ejercer nuestra autoridad. Nos tiembla la mano y decimos, pero ¿cómo yo le voy a enseñar la palabra de Dios si yo veo que él no es creyente? De todos modos, por eso se la tienes que enseñar. Pero ¿cómo yo le voy a prohibir esto? Y no queremos ser los culpables de la incomodidad de nuestros hijos. Pues aunque se incomoden, hermano, es por su alma, porque tiene repercusiones eternas. Si tú amas, dice que el que ama a su hijo, desde temprano, lo corrige. Pero si tú no corriges a tu hijo, ¿qué estás demostrando? Veíamos la otra vez, ¿verdad? Que muchas de las causas de que los hijos a veces sean rebeldes es porque los papás los dejan hacer lo que quieren. Y con eso, ¿sabe qué está diciendo el papá? No me importas, no me interesas, haz lo que quieras. No, hermanos, si tus hijos tienen 10, 15, 20, 25, 30 años y todavía viven bajo tu techo, tú eres su autoridad. Tú eres su autoridad. Y delegada no por un hombre, delegada por Dios. Delegada por Dios, hermano. Entonces, nosotros como adultos, a nuestros padres, tenemos que honrarlos. ¿Cuándo, hermano? Siempre. ¿Obedecerlos? Si es un consejo bíblico. Si lo que me está diciendo me está llevando a Cristo, me está llevando a aplicar a su palabra, amén. Pero si no, si me está causando conflictos, muchas gracias papá, muchas gracias mamá, pero voy a orar al Señor y voy a tomar una decisión. Amén, hermanos. Entonces veíamos que el problema de la autoridad es que a nadie nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. A nadie, hermanos. Y aún lo podemos ver aquí. De repente, ¿no? Nos dicen, es que esto, y como que nos incomoda, como que no nos gusta. Y también a veces al que está ejerciendo la autoridad no le gusta ejercerla porque ve que la gente se incomoda o no le gusta. Pero ¿sabe qué, hermano? Los padres son autoridades delegadas por Dios. No con autoritarismo, hermano. Ya vimos cómo los padres deben de ejercer disciplina. Y aún la vara, hermano. Lógicamente hay hasta una edad donde tú puedes castigar a tu hijo con vara. Y digo esto, primeramente Dios nos dé el tiempo para, tenemos pensado mi esposa y yo hacer unas hojas de acerca de la crianza de los hijos bíblicamente. Tener unas hojas ahí, ponerlas ahí donde compran ustedes los discos para que tengan ahí ciertas citas para que ustedes se ayuden. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que ejercer nuestra autoridad, amén. Leímos Proverbios 1, ¿verdad? Romanos 13. Capítulo 13. Versos 1 y 2. Jóvenes, escuchen lo que dice aquí. Sométase toda persona a las autoridades, ¿qué?
superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué pasa, hermano? Por eso yo les digo que es muy importante y muy delicado, hermanos. Porque no solamente, mire, tiene consecuencias aquí y tiene consecuencias eternas. Es necesario que nosotros como padres, hermano, criemos a nuestros hijos bajo la palabra del Señor. Hazlo, hermano. Mire, ya hicimos la cuenta cuántas horas pasan ellos en la escuela escuchando que no hay Dios. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijos? ¿Cuánto tiempo tú agarras para sentarte con él y explicarle 2 versículos de la Biblia? ¿Cuánto tiempo tú agarras? ¿1 hora, media hora, 20 minutos? Si es que lo hacemos. Pero si no, los estamos entregando así como decimos, a la boca del lobo. Lo que se enseña se tiene que reflejar en ti, pero se tiene que enseñar. Se tiene que enseñar, hermano. Amén. Proverbios 23, 22. Proverbios capítulo 23, capítulo 23, versículo 22, ¿lo tiene? ¿Qué dice, hermano? Oye a tu padre, escuchen jóvenes, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué? Hermano, de verdad es triste, pero hay veces que escuchamos que gente se expresa mal de sus padres cuando ya están grandes. Y no te acuerdas cuando te cambiaba el pañal. Y no te acuerdas cuando tenía que salir a trabajar para que tú estuvieras bien. Y no te acuerdas de todo eso, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que obedezcamos, porque eso es justo, hermano. La obediencia a tus padres, joven, eso es justo. Ellos no van a querer un mal para ti. Ellos oran por ti, piden a Dios por ti, ruegan a Dios por ti. Tus amigos no lo van a hacer. Tus amigos no lo van a hacer. Ellos no les importas. ¿Quieres ver? Cuando tengas un problema, llámales a ver si están ellos ahí. No van a estar. Cuando tengas un problema grave, los únicos que van a estar ahí son tus padres. Ellos sí van a estar ahí contigo, incondicionalmente. Ellos van a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestros corazones el amar a nuestros hijos. Dios ha puesto eso en el corazón del ser humano. Entonces, joven, escucha lo que tu papá te dice. Escúchalo. Él es más sabio que tú, él ha vivido más que tú. Señorita, escucha a tu mamá. Escúchala. Ponle atención. Muchas veces los jóvenes creen que lo saben todo. Y no es así. No es así. Debemos de, hermanos, algo que tenemos que hacer nosotros, como he estado diciendo, es enseñárselo. Pero sabe que muchos padres no lo quieren enseñar porque dicen, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo a que me respete o a que me escuche? Pues el mundo no se los va a decir, hermano. Eres tú quien se lo tiene que decir. Eres tú. El mundo no le va a decir honra a tu padre y a tu madre, no se lo va a decir. El mundo todo lo contrario. Ellos le van a decir, no, ¿usted ha visto los programas de televisión que salen? Donde no hay papás, luego nada más hay puros jóvenes. No hay papás. ¿Por qué? Pues porque no les gusta la autoridad. Haz lo que quieras, vive como quieras. ¿Sabes que nuestra labor como padres es enseñarles a que nos deben de escuchar a nosotros? Y no es arrogancia, joven. No es arrogancia. Simplemente es el orden establecido por Dios. El padre es el que debe de enseñar eso. Amén. 13:1 de Proverbios, hermano. Y es lo que estamos diciendo. Joven, ¿quieres ser sabio? 13:1 de Proverbios. El hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Más qué, hermano? El burlador no escucha las reprensiones. Joven, no es una broma. No es una broma
el que tú no escuches a tus padres, no es una broma. Si el mundo te lo quiere hacer ver así, déjame decirte que el mundo está equivocado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la única que te puede dar vida eterna. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina y la corrección, hermanos? Debe haber un propósito, ¿no? Está bien, tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que guiarlos en el camino del Señor. Mire, hay una cita que mencionamos mucho. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se aparta de él. ¿Qué quiere decir ese texto, hermano? Que yo, pues lo voy a traer a la iglesia y de tanto que esté escuchando, pues un día va a entender y... ¿Es eso lo que está enseñando? O que tú, padre de familia, te asegures de que tus hijos ya estén en el camino y en base a eso, aun cuando fuere viejo, Dios lo va a hacer que persevere. Pero tú como padre tienes que desgastarte, hermano, y orar por tus hijos como si de ti dependiera, sabemos que depende de Dios, pero como si de ti dependiera que tus hijos fueran salvos, porque es la labor que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, pones al niño en el camino del Señor y ahora sí, aunque fuere viejo, no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu Santo van a estar ahí, redarguyéndole, exhortándole. Y una vez salvo, no hay diablo, no hay principados, ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero hagamos esa labor, amén, hermanos. Propósito de la disciplina y corrección, Proverbios 29, hermanos. Capítulo 29, verso 15. ¿Lo tiene, hermano? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora, ¿qué decía, hermano, la cita que leímos al principio? ¿Qué decía? Hijos, bueno, vamos a leerlo pues, porque es paralelo a esto que acabamos de leer. Efesios 6, 6:1, amén. Vamos a volverlo a leer. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, si esta es una promesa de que si el hijo obedece, le va a ir bien y va a tener larga vida sobre la tierra, ¿cuál es la contra, hermano? Si ellos no obedecen, si ellos no honran a sus padres, ¿qué va a pasar? Dios ha establecido un círculo, hermano, donde los hijos deben de moverse y es dentro de honrar y obedecer a sus padres. Cuando ese joven se está saliendo de ese círculo, está en un peligro, porque se está exponiendo a que el juicio de Dios venga sobre él. Así es que entonces la corrección y la disciplina, hermano, es una labor de rescate para tu hijo, porque está en un lugar peligroso. Tú si ves a uno de tus hijos que no se fija y cruza una avenida y viene un camión, ¿qué haces? Ah, pues él se lo buscó. ¿Verdad que no? Nadie hace eso. Corres por él, lo rescatas. Cuando tú disciplinas y corriges a tu hijo, estás haciendo eso. Y si tú no haces eso, estás haciendo lo que vimos en el ejemplo. Estás viendo que viene un camión encima de él, estás viendo que la ira de Dios está sobre de él y tú te quedas como si nada. Como si nada, hermano. Por eso le digo que es menester, hermano, que nosotros primero como padres entendamos estas cosas y podamos transmitírselas a nuestros hijos. Porque si no, ¿qué le vas a transmitir, hermano? ¿Qué le vas a enseñar? Debes de indagar en las escrituras, hermano. Debes de estudiar las escrituras, no solamente leerlas. Mire, todos tenemos muchos problemas, todos. Pero ¿sabe que a veces los problemas hacen que nos ausentemos de nuestros hijos? Los hijos
también tienen sus problemas y tú eres el que debes de estar ahí. Pero como estás tan metido en tus propios problemas, tus hijos andan desbalagados. Y es un peligro, hermano. Es un peligro. Mira, tus cargas, tú que ya eres hijo de Dios, ven y tráeselas a Cristo. Y cumple el propósito por el cual estás en ese hogar, por el cual Dios te dio esos hijos, porque hay un propósito. Cumple ese propósito, hermano. Dios te va a dar la fuerza. Es difícil, sí. Es complicado, sí, porque es una labor de todos los días, ¿eh? No es una labor de que nada más hoy les enseño y ya después que hagan lo que quieran, no. Es una labor de día y noche, por eso dice ahí la palabra de Dios en Deuteronomio 6, y las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, en el camino, cuando te sientes a la mesa. Es un estilo de vida que tú siempre debes de buscar la oportunidad de enseñarles algo de la palabra de Dios. Es un estilo de vida, hermano. ¿Quién te va a dar la fuerza? Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando el joven se sale, hermano, de ese círculo de bendición, ¿a qué se expone? Está en peligro ese joven. Está en peligro, hermanos. Labor de rescate, hermanos. Corrígelo, disciplínalo. Disciplínalo, hermano. Y traerá descanso a tu alma, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Proverbios 15:32. Así entonces vemos, hermano, que la disciplina no es algo negativo, ¿eh? Todo lo contrario, es de bendición. Es algo positivo, hermano, que se tiene que ejercer en nuestros hogares. El mundo dice que no le pegues al niño. Te da muchísimos métodos, menos el que la palabra de Dios dice. Es más, dice que si tú lo bareas, estás atentando contra la integridad del niño. ¿Pero qué dice Dios? No, corrige al niño con la vara, no morirá. Aunque llore como si fuera a morir, no va a morir. Amén. 15:32 de Proverbios les dije, ¿verdad? Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Joven, no desprecies la disciplina, no la desprecies. Es una bendición para tu vida. Hermanos, honremos a nuestros padres. Es una bendición. Es una bendición, hermano. Nuestros padres, aun cuando ya son grandes, no son una carga, hermano. Si tú ya eres grande y tienes la bendición de tener a tus padres, amén, qué bueno. Yo tengo la bendición de tener a los dos. Bendito sea Dios. No sé hasta cuándo, pero tengo a los dos. Los tengo que honrar. Tú tienes a uno de ellos, hónralos. Jóvenes, tienen a sus padres, hónrenlos, obedézcanlos. Amén, hermanos. Gálatas 6. Ahora quiero que veamos esto, hermano, porque en nuestras vidas existe un principio, en la vida de todos, de siembra y cosecha. En nuestras vidas existe ese principio. Tú hoy estás cosechando lo que ayer sembraste. Y hoy estás sembrando lo que mañana vas a cosechar. Si tú hoy, este día, lo dispusiste para glorificar a Dios en tu vida, va a traer bendición eso a ti. Pero si tú ignoraste el obedecer a Dios, el guardar sus mandamientos, el que Él fuera el primer lugar en tu vida, vas a cosechar mañana eso. Va a haber pecado en ti que te va a hacer duro, te va a endurecer. Amén. ¿Qué dice ahí, hermano? 6, 7 y 8. Perdón, estoy en Efesios. Gálatas. Sí, Gálatas 6. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué nos enseñan estos dos textos, hermano? Una, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Amén. La siguiente es, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Joven, ¿qué estás sembrando hoy?
¿Qué estás sembrando hoy, joven? Mire, y podemos sembrar en todas las áreas de nuestra vida, ¿eh? En hábitos. Un joven que hoy es perezoso, ¿cómo va a vivir? Un joven que hoy no le gusta leer. ¿A cuánto les gustaba leer, hermanos, cuando eran más jóvenes? ¿Y cuánto nos cuesta ahorita leer la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Son hábitos que ya traemos y a veces no es que no queramos, nos da flojera, no estamos acostumbrados, nos duele la cabeza cuando vamos a leer, nos da sueño. ¿Por qué? Porque no lo hicimos un hábito. Y ahora estamos cosechando lo que sembramos ayer. Ahora nos cuesta más trabajo. ¿Qué estás sembrando, joven? En tus relaciones con los demás. Llegas a la iglesia y dices, nadie me saluda. Pues sí, pero entras y tú nunca saludas a nadie. Entras y tú nunca brindas una sonrisa a nadie. Nunca te preocupas por nadie. Nunca vas con un hermano que no había venido y le preguntas cómo está. Pero eso sí exiges que a ti sí se te brinde la atención. No, hermano. Si tú siembras algo, vas a cosechar algo. Joven, si hoy tú siembras algo, vas a cosechar algo. En tus hábitos, en tu vida con los demás. Pero sobre todo, ¿sabes qué, joven? En tu relación con Dios. Que eso es lo más importante. Si hoy tú desprecias a Dios, si hoy tú lo haces a un lado, ¿qué va a pasar después? No se distraigan, hermanos. ¿Qué va a pasar después? No me escucharon, ¿verdad? Si usted siembra espiritualmente, no hace caso a la palabra de Dios, ¿qué va a cosechar? Jóvenes, si ustedes hoy desprecian el Evangelio, ustedes hoy no se quieren acercar al Evangelio, va a traer repercusiones eternas. Una pregunta, jóvenes. ¿Qué van a estar haciendo de aquí a 100 años? Jóvenes, ¿qué van a estar haciendo de aquí a 100 años? A lo mejor tú dices, joven, pero si, veme, yo estoy apenas en la plenitud de mi vida. Y además tengo situaciones que arreglar mañana, ¿y por qué yo me voy a quebrar la cabeza pensando qué voy a estar haciendo de aquí a 100 años? No tiene sentido tu pregunta. Te voy a decir que sí, y te voy a decir por qué. Porque lo que estés haciendo dentro de 100 años es lo que vas a estar haciendo dentro de 200, dentro de 300, dentro de 400, dentro de 1000, dentro de 1500. Donde estés de aquí a 100 años en la eternidad es donde la vas a pasar todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tú de aquí a 100 años dices, yo voy a estar con Cristo, de aquí a 200 años también vas a estar con Cristo, y a 300 años también, y a 1000 años también. Pero si tú, joven, hermanos, dicen, pues yo no sé, no tienes la seguridad, preocúpense. Preocúpense, jóvenes, preocúpate, eso sí te debe de preocupar. Eso sí te debe de preocupar, joven. Amén. Démosle sentido a lo que tiene sentido. Amén, hermanos. Primera de Corintios 15:33. Algunas cosas en las que cosechamos. Primera de Corintios 15:33. ¿Qué dice, hermanos? No erréis. Las malas conversaciones, ¿qué pasa, hermano? Corrompen las buenas costumbres. Fíjate con quién te juntas, joven. Aún hermanos mayores, vean con quién se juntan. Mire, de aquí ya nos faltan, para esta serie nos faltan más o menos como 3 para acabarla. Vamos a hablar de glorificando a Dios en la iglesia. Pero déjame adelantarte algo. Si tú te juntas con un chismoso, ¿qué va a pasar? Si tú te juntas con un chismoso, ¿qué va a pasar? Si tú te juntas con alguien que siempre está pesimista, siempre, nunca glorifica a Dios, todo, siempre está mal, siempre, ¿qué va a pasar contigo? Vas a hacer, ay, sí es cierto, a mí me duele aquí, sí, a mí me duele acá. A mí me duele aquí, no, y aquí a mí me duele hasta acá también. Ahora, sí tenemos dolencias, pero a mí sí me duele, pero gloria a Dios, Él me quiere tener así
Alabamos su nombre de todas formas y de todas maneras. Amén. Pero yo me refiero a la actitud con la que viene ese tipo de gente. Amén. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen, hermano. Joven, fíjate con quién te asocias. Si tú hablas con puros jóvenes que no pueden decir una palabra sin decir una grosería, igual para ti, ¿eh? Muchos estamos batallando con esas situaciones. De que decíamos groserías antes y de repente pues, si quieren salir, ¿verdad? No van a decir que no. Cuando se enojan, sí, y las piensan a lo mejor, hermanos. Las piensan a lo mejor o las pensamos. Pero gracias a Dios porque hay un freno en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra lengua. Pero hay consecuencias, hermano. Amén. Malaquías 1:6. Voy a ir un poquito más rápido. Malaquías está a un ladito de Mateo. Para atrás, no para adelante, hermanos. Capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora cheque el 7, hermano. En que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué, hermano? Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Ahora fíjese lo que dice aquí. En que pensáis, ¿en qué, hermano? En que pensáis, es con el pensamiento, hermano, que la mesa de Jehová es despreciable. Joven, hermano, Dios conoce tus pensamientos. Joven, si tu papá te pide algo y a lo mejor tú le dices, sí, ajá, pero por dentro estás, yo siempre, ¿por qué a mí siempre? Yo siempre lo hago. Es como si lo hubieras hecho, como si lo hubieras dicho. Porque para Dios, hermano, Él todo lo sabe. Omnisciente, poderoso, Él sabe todo, hermano. Él sabe la intención con la que hacemos las cosas. Tú puedes venir hoy aquí o hacer un servicio, pero si tu corazón no es íntegro delante de Dios, no cuenta, hermano. Yo puedo venir aquí y predicar, pero si mi corazón no es íntegro, hermano, es como si no lo hubiera hecho. Dios no lo toma en cuenta, hermano. Entonces, en nuestros pensamientos, hermano, tenemos que cuidarnos. ¿De qué, hermano? De ofender a Dios. Amén, hermanos. Amén, jóvenes. Aunque no me digan amén, así es. Ahora, hermanos, estamos hablando de que debemos de obedecer a nuestros padres. ¿Qué pasa, hermano, con aquellos jóvenes que sus padres no son creyentes? O que solamente la mamá es creyente y el papá no. ¿Qué hay que hacer? Primero tenemos que ir a la palabra, ¿verdad? Tenemos que correr a la palabra de Dios. Mire, es que hay veces que no sabemos qué hacer, pero no porque no esté en la Biblia, sino porque no escudriñamos. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el papá nada más es creyente o la mamá nada más es creyente o ninguno de los dos es creyente? ¿Qué debe hacer el joven? Es una pregunta, hermanos. ¿Qué debe hacer? ¿Los debe seguir honrando y obedeciendo? ¿Cuántos dicen que sí? No. Digan sí o no, hermano. Sí. Siempre y cuando, vamos a verlo en la palabra de Dios, Ezequiel 20. La honra para los padres, dijimos, es siempre. Amén. La obediencia, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos poner nuestros pensamientos, sino tenemos que ir directamente a la palabra de Dios. Amén. 20:15 al 19. Aquí Dios les está diciendo qué fue lo que pasó cuando sacó al pueblo de Israel en Egipto. Y cheque lo que dice aquí, dice, también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, esto hicieron,
y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, ¿qué dijo? No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. La obediencia termina cuando el padre le pide al hijo que viole la ley de Dios. Ahí es donde termina la autoridad del papá. La honra debe de ser siempre. Por eso Pedro y Juan le dijeron a los fariseos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos les decían, ya no prediquen a Cristo. Y ya no lo prediquen. Y decían, no, necesario obedecer. Ahora, joven, si tu papá te está pidiendo y no es cristiano, cualquier otra cosa que no tenga que ver con los conceptos de que Dios nos da de moralidad, tienes que obedecerlo. Aquí no vayas a decir, entonces no lo obedezco. No, lo tienes que obedecer. Pero si te pide, en este caso, a un joven, mira hijo, mira a esa muchacha, deberías de ir y ve y búrlate de ella, por decirlo de una forma. ¿Qué debe decir el joven? Pues tengo que obedecer a mi papá, yo soy muy obediente. ¿Verdad que no? No, tengo que tener temor de Dios, tengo que tener un respeto. Amén. Entonces, ¿sí quedó claro, hermanos? Entonces, ¿hasta dónde llega la autoridad del padre? Cuando viola el padre, le da un mandamiento al hijo para que desobedezca la ley de Dios. La honra a los padres es como sean los padres. Aquí no está diciendo que si tus padres son buenos, los debes de honrar. Y que si son malos, entonces tienes el derecho de no honrarlos. Como sean tus padres, hermano, joven, adulto, tú debes de honrarlos. Tú debes de honrarlos como ellos sean. Aquí no te está poniendo un perfil para que tú honres a tus padres. Amén, hermanos. Y joven, no te sientas solo si tu papá, tu mamá no es creyente. Dice la palabra de Dios en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso, Dios me recogerá. Y ese salmo es un salmo maravilloso, hermano. ¿Sí lo ha leído? Donde dice que se levantaron mis enemigos y que para comer mis carnes, y estaba ahí en una situación tremenda, no terrible. Y dice, pero a pesar de todo esto, una sola cosa he pedido a Dios, que permanezca yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Porque joven, déjame decirte, puedes pasar 1001 calamidades, pero si tú vives en presencia de Dios y ya has sido aceptado por Dios, lo demás no importa. Se puede estar cayendo el mundo, pero si tú estás en Cristo, estás en la roca y estás firme y estás confiado. Amén, hermanos. Ezequiel vimos, ¿verdad? Ok. Lucas, hermano. Lucas 2:52. Jesucristo haciéndose hombre, metiéndose en un estuche como estos por amor a nosotros y dejándonos un ejemplo, hermano. ¿Cómo es que los hijos deben de crecer? ¿Lo tiene, hermano? 2:52 de Lucas. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es la manera en que debemos de criar a nuestros hijos. Joven, esta es la manera en que debes de crecer. En sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, déjame decirte algo, que si tú no tienes a Cristo, va a ser imposible para ti. No lo puedes hacer. Porque el corazón del hombre es rebelde. Al corazón del hombre no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero ¿sabes qué? Para eso vino Cristo. Para cambiar tu corazón, para quitarte ese corazón de piedra que tienes y darte uno de carne. Para que tú puedas guardar sus mandamientos, para que tú puedas amarle y en base a ese amor y a la gratitud que tú tienes, hacer lo que Él te pide. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, cree en el Evangelio,
y deja tu vida que habías estado viviendo. Dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dios no te va a despreciar si tú vienes humillado delante de Él. Joven, no sabemos si mañana todavía estés. Tú dices, tengo toda una vida por delante, pero tú no sabes. Apenas hace rato platicaba con mi hermana María Luisa. Decía, no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos, joven, si tus papás te tendrán que enterrar a ti o tú tendrás que enterrar a tus papás. Solamente Dios sabe eso. Pero ¿sabes qué? Hoy se te ha predicado y se te ha dicho que en Cristo hay salvación, que solamente Dios puede hacerte un trasplante de corazón. Él es el único. Tus padres van a seguir orando por ti. Tus padres van a seguir orando por ti. Padres, enséñenle estas cosas a sus hijos. Métanse a escudriñar la palabra de Dios. Y aquellos que todavía no tienen hijos, con más razón, tienen más tiempo. Métanse, jóvenes, con Dios. El todo del hombre, ¿qué es, hermanos? ¿Qué dice en Eclesiastés? ¿Qué es el todo del hombre? Tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo, joven. Todo lo que este mundo te ofrece es pasajero. Todo lo que este mundo te ofrece. Puedes tener lo que Salomón lo dice, ¿no? En Eclesiastés. Él tuvo todo lo que su alma deseó y no encontró satisfacción en ello. Lo único que trae satisfacción es que Cristo viva en ti. Es que Cristo sea el centro de tu vida. Hermano, enseña, evangeliza a tus hijos. Mire, a veces decimos, pues es que yo qué don puedo tener, a lo mejor no sé qué don tengo. Yo te digo qué don tienes. Te lo digo, hermano, el de pastorear y evangelizar a tus hijos. Y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar, hermano, porque vas a cumplir con lo que Él te está mandando. Ese es tu primer don. Y primeramente Dios, ahora que veamos lo de glorificar a Dios en la iglesia, Dios nos va a ir abriendo el entendimiento. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermano. El propósito de Dios para el hombre es que éste le glorifique, le exalte. Él es el único digno. Amén. Y Padre, tú tienes una autoridad delegada por Dios, ejerce esa autoridad. Y cuando tengas una duda de qué hacer con respecto a tus hijos, corre a la palabra de Dios. Mire, hay veces que a lo mejor no podemos entender. Para eso Dios ha puesto ministerios aquí en la iglesia. Se vale que vayas con tu pastor, que vayas con, en este caso, con el pastor Vicente. Hay hermanos que están predicando, mi hermano Ángel, mi hermano Adrián, un servidor, hermano. Con toda confianza puedes acercarte a cualquiera de nosotros y nosotros, hermano, basados en la palabra de Dios, darte un consejo. Pero es menester que tú seas el que primero te metas con Dios. Amén, hermano. Vamos a poner primeramente Dios, que Dios me dé el tiempo para poner este material ahí. Va a ser gratuito. Y si te quieres llevar las hojas, estudiarlas y hacer tus devocionales en base a esas citas para enseñar a tus hijos, amén, hermano, hazlo. Y si no, tú busca hacer un devocional con ellos. Haz un devocional con ellos, hermano. Miren, no es necesario que lo hagas como lo hacemos aquí. Sienta a tus hijos un rato a la mesa y 20, 30 minutos, explícales un verso de la palabra de Dios. Pídele sabiduría a Dios para que tú puedas enseñarles a tus hijos. Y ¿sabes qué, hermano? No solamente lo enseñes, vive ese texto para que tú seas un ejemplo para tus hijos. Amén, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu misericordia, tu amor, Señor, porque tú nos hablas, Padre, día a día, Señor, de cómo debemos de manejarnos en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Tú eres sabio, Padre Santo, y has dejado en tu palabra cómo tus hijos deben conducirse en un mundo que está en tinieblas, en un mundo insípido, Señor,
Nosotros como tus hijos debemos de ser la sal de la tierra, debemos de ser luz en este mundo, bendito Padre. Tú nos has dejado la lámpara de tu palabra. Señor, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. En ella podemos encontrar tu voluntad, bendito Padre. Yo te ruego, Señor, que tú nos des sabiduría a los padres que estamos aquí, Señor, para guiar a nuestros hijos, bendito Dios. Que tú toques el corazón de nuestros hijos, de aquellos hijos que han sido rebeldes, Padre Santo, y aún, bendito Dios, de los que no son rebeldes, Padre Santo, pero que no te tienen en su corazón, mi Dios, porque necesitan, al igual que el que es rebelde, Señor, tu presencia en su corazón. No queremos criar fariseos, bendito Dios. Queremos, Padre Santo, que tú toques sus corazones, bendito Dios. Queremos que tú transformes sus vidas, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a vivir en santa y piadosa manera de vivir para ser ejemplo a ellos, Señor. Y así juntamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros esposos, Señor, glorificarte a ti, bendito Dios, que es el propósito para el cual tú nos has creado a cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta noche. Recibe esta ofrenda de palmas que es para ti, bendito Dios. Amén.